Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos estudiando la lección número 10 para esta semana, que se titula Completos en Cristo. Y el versículo para memorizar se encuentra en Colosenses 2, 16 y 17. Y lee como sigue. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados, porque esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Dios y Padre que estás en los cielos, ahora que estamos aquí para estudiar esta lección, te pedimos como siempre que nos las hagas entender y que nos permitas ponerla en práctica para nosotros y para las personas que nos rodean. Siempre te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para hoy jueves 5 de marzo, la lección se titula Mandamientos de hombre. Y el autor nos envía a leer Colosenses 2, 20 al 23 y nos hace una pregunta. ¿Cómo entiendes las exhortaciones de Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo? Vamos a leer Colosenses 2, 20 al 23. Pues si sabéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. El autor nos continúa diciendo, al igual que en su epístola a los Gálatas, Pablo clarifica la preocupación por observar las ceremonias judías como, entre comillas, elementos o, entre comillas, rudimentos del mundo. Eso está en Colosenses 2.8 y Colosenses 2.20. Puedes compararlo con Gálatas 4.3 y Gálatas 4.9. En otras palabras, al igual que el templo terrenal, estas cosas pertenecen a la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. No necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas habían cumplido su función, ya no son necesarias, puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como lo indica el rasgamiento divino del velo del templo, que podemos encontrar en Mateo 27:51 y podemos comparar con Daniel 9:27. Los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a estas regulaciones. Si nos sometiéramos a ellas, nos estaríamos identificando con este mundo pasajero, en contraste con el nuevo mundo que se nos promete en Cristo. En definitiva, esperamos, entre paréntesis, entre comillas, nuevo cielo y nueva tierra, donde mora la justicia, como dice 2 de Pedro 3:13, y no una mera renovación de este mundo. Aparte del hecho de que fariseos y escribas habían añadido requisitos humanos a las normas moisaicas, como podemos ver en Marcos 7, del 1 al 13, la insistencia en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento que anunciaban las personas y la obra de Cristo y que por ende dejaron de tener sentido en la cruz, ya no podía considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. De hecho, ellas se estaban convirtiendo en una carga para la fe en lugar de favorecerla. Es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas, o peor aún, de pensar que esta observancia es meritoria para la salvación. Algunos presuntos eruditos bíblicos han hecho a lo largo de la historia cristiana pronunciamientos religiosos acerca del significado del texto sagrado.
ocupando así el lugar del Espíritu Santo como guía de los creyentes. Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como la enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. El autor nos termina haciendo una pregunta. Nos dice: ¿tenemos claro que nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, en lugar de nosotros e independientemente de lo que Él hace en nosotros? Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo quedarán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que pasen un lindo día y nosotros nos vemos mañana.